Amigas y amigos, segundo día en Kioto. Y este vídeo lo voy a empezar desde un cuarto de baño. Ya sé que es algo muy quemado, muy utilizado, muy trillado que dicen, pero cuando uno lo prueba, de verdad que tiene que explicarlo, no se lo puede callar. Cuando te sientas, obviamente estoy vestido, ¿ves? Esto se pone en marcha y se calienta. Y entonces, pues sinceramente, es de agradecer, ¿eh? Cuando hace frío es de agradecer sentir toda esa calentura en esa zona, es reconfortante. Os voy a enseñar botoncitos, a ver. Este botón de aquí sirve para encender y apagar las funciones. No tiene muchas, ¿eh? Este es el chorro de agua que tienes para activarlo cuando acabas de hacer lo que tienes que hacer. Y de verdad que va muy bien dirigido y justamente llega al punto donde tiene que llegar para limpiar. Y eso impacta. Luego tienes velocidades, intensidad quiero decir, y hay una que llega a ser hasta desagradable. Otras no, otras son más agradables. Pero si apretas este botón, el chorro cambia de posición. Algo personalizado en el género femenino. Si tú eres hombre, te sientas aquí y apretas el botón, pues obviamente el chorrito, si hacía así y disparaba a un lugar, hace así y dispara a otro. Y lo que sucede, si eres hombre, es que te hacen cosquillitas y tampoco es tan desagradable, ¿eh? Está bien. Cuando uno acaba de hacer toda la necesidad, se le da aquí, se recarga la cisterna, te limpias las manitas y ya está. Y ahora sí, voy a desayunar. Tengo ganas de probar... Bueno, ahora os lo explico. Voy a desayunar. Hoy hace un día gris, de lluvia, pero para mí es un día radiante, un día soleado. Hoy me siento con fuerzas, con energías, con ánimos. ¿Y por qué digo esto? Yo tengo familia, tengo esposa, tengo 2 hijas, y aunque mi pasión es viajar, cuando tienes familia y ves otras familias paseando, con los niños, haciendo cosas, da duro, da fuerte. Y a mí ayer me dio duro, ayer me sentí bastante mal. Y nada me salía como yo quería. Pensé que era una buena opción ir en bicicleta por Kioto para llegar a más sitios. Y esto es lo que sucedió. Este es el lugar que he escogido para alquilar la bicicleta. Viene a ser unos 13 euros. Y esta es la bicicleta que he escogido para ir dando vueltas por la ciudad. Bueno, pues estoy en una zona bastante peatonal, así que he decidido dejar la bicicleta aquí. Esto es un parking de bicicletas y es aquí donde la acabo de aparcar. Casi todas están abiertas, menos la mía, que lleva un pequeño seguro, que es esta de aquí. Ya está. Esta es la seguridad, ¿eh? Bloquear la rueda. Todos pensamos lo mismo, ¿no? Ay, si en mi ciudad yo dejara la bicicleta en la calle así. No dura ni 10 minutos. Pues nada, me voy a comer alguna cosita que ya hay hambre. Hombre, la comida sinceramente no estaba como para tirar cohetes. Y aparte un pelín caro para lo que me han ofrecido. Pero bueno, no todo tiene que estar bueno y no todo tiene que ser espectacular. O sea, si tú haces una foto o grabas, prepárate. Y la broma sale por 10.000 yenes. Definitivamente no creo que haya sido la mejor idea coger la bicicleta. Esto es un follón. Mirad qué cantidad de gente hay ahí. Y gente. Pero hoy es distinto. Hoy, aunque está tapado, aunque sea un día lluvioso, va a ser un buen día porque así lo siento y porque estoy contento. Voy a desayunar una cosa extraña. Desayunar sushi pues no es muy normal, pero me apetece. ¿Por qué no? Y aquí, en teoría, bueno, en teoría no, seguro, hay todo de bandejas de comida, de diferentes opciones. Dejamos aquí el paraguas, que para eso está esto. Y voy a entrar a buscar mi sushi. Como veis, aquí hay de todo, pero yo lo que quiero es sushi. Y aquí está una bandejita de sushi. Pongo aquí 598. Can I film you? No. Ok. Arigato.
Le he dicho a la cajera si podía filmarle la cara. Me ha dicho que no, pero no por un tema de no me molestes, sino porque le ha dado mucha vergüenza, porque decía que no estaba, que no tenía buen aspecto, ¿no? Que no estaba suficientemente bonita. Incluso se ha llevado a poner colorada. Vale. Pues ya hemos llegado al lugar. Y aquí tenemos el sushi. Va con los palillos, obviamente. Salsa de soja. Y imagino que esto será un poquitito de wasabi. Pulpo, salmón, diferentes tipos de pescado. Calamar, gamba. Pues nada, vamos a comer. Muchísimo mejor que en algunos restaurantes que he probado yo en Barcelona, ¿eh? Y esto es de supermercado. O sea, no me quiero imaginar cuando pruebe sushi en un buen restaurante. Bien, pues ahora que ya tenemos la barriguita llena, voy a ir a uno de los lugares que he escogido. La dificultad aquí ahora es tomar el autobús, no es el metro, es el autobús. Entonces no tengo ni idea de cómo se hace. El autobús, 93. A ver, ¿cómo hago para cogerlo? Bien, no sé si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. He entrado pero nadie pagaba, pero no he visto ninguna máquina afuera. Entonces lo que he hecho ha sido ir a pagarle al conductor. Se ha extrañado muchísimo. He dicho la dirección donde quería ir, he abierto la mano con unas monedas, finalmente él ha cogido una de las monedas y se ha puesto allí y finalmente pues he pagado, no lo sé, creo que está bien. Arigato. I paid. Do you remember? No, chiqui. Arigato. Que la he liado parda, porque he pagado una vez, luego he vuelto a pagar, se ha quedado una moneda, bueno, un desastre. Total, que era mucho más sencillo de lo que yo me pensaba, es simplemente entrar, cuando llegas a la parada, pues pagas lo que vale y punto, y no hay más. Estoy en Arashiyama. El lugar es muy bonito, pero está llenísimo de turistas, todo hiper, mega, súper turístico. Como diría, pastelitos, cafés, comidas. Voy a dar una vueltecita por aquí, a ver si veo algunos macacos, que me han dicho que por aquí hay macacos, el bosque de bambú, y vamos a ver qué encontramos. Realmente me los está mareando, pobrecitos, pobres novios. Ay, lo que uno pasa cuando se casa, ¿verdad? A ver, paseíto. En fin, el amor tiene estas cosas, aquí, allí y en todo el mundo. Fijaros qué preciosidad de camino, los colores, el verde, los ocres, rojos, y aquí tenemos un bonito monito. Entonces uno pensaría, pues qué simpático, ¿no? Qué agradable, bonito. ¿Y este cartel? Pues este cartel que está solo en japonés no nos habla de qué bonitos y lindos son los monos. Ah, no. Dice otras cosas. A ver si os lo puedo mostrar. Cuidado con los monos salvajes. Mantener alejado de los monos. No trates con monos. No hagas contacto visual con monos. No le des comida a los monos. Dicho de otra manera, cuidadín cómo te relaciones con los monos, porque tienes las que perder. Y sobre todo, nada de contacto visual. No sea que te encuentres en una batalla entre machos. Este es el bosque de bambú del que tanto se habla en foros sobre Kioto.
La suerte es que, como hace este tiempo tan malo, hoy es lunes también, pues no hay mucha gente. Pues el lugar está interesante, está bien. No os esperéis estar entre bambús porque hay un par de caminos así asfaltados que cruzas por este pequeño parque de bambú y nada más. Bueno, os decía que era impresionante porque había muy poca gente, ¿verdad? Vale, fijaos en esto. Me he encontrado a un muchacho llamado Felipe, él es de Colombia y me ha hablado de un lugar donde puedes ver pues el otro lado de la montaña, al lado del río y todos los contrastes de colores de esta preciosa zona, de este maravilloso, bonito otoño, no sé más que decir, porque realmente es una auténtica preciosidad. A ver, ¿qué pone este cartelito? Arashiyama Park Area ends here. Se acabó, hasta aquí. Y ahí hay otro cartel. Atención, porque aquí hay jabalíes y osos. Y he decidido bajar, no enfrentarme a los osos ni a los jabalíes, porque ya bastante oso tengo en la barriga, en el estómago, todo el rato gruñendo, que es el oso del hambre. Así que me bajo a comer. Encontrar algo que estuviera en relación calidad-precio más o menos bien. Ha costado muchísimo conseguirlo porque toda esta zona es muy turística, entonces todos son lugares muy bonitos, muy bien puestecitos, pero con una idea clara a turismo. Pero finalmente, buscando, he encontrado este pequeño restaurante en el que me voy a comer un Kyoto Style Ramen. Son 900 yenes, aproximadamente 7,5 euros, casi 8 euros. Aquí tenemos el ramen de Kyoto. Ahora que ya tenemos la barriguita llena, las cosas se ven de otro color, se ven más bonitas, más agradables, se ven fantásticas, se ven con buen humor. Cuando uno pues ha estado caminando por arriba la montaña, arriba y abajo, se ha cansado, tiene los pies destrozados, aquí han pensado en eso, han dado con una solución muy buena. Este es el centro comercial. Entramos, lo curioso es que al final del centro comercial está la estación de metro. En la caseta de información puedes comprar dos tickets. Tienes un ticket para tomar el metro y otro ticket para lavarse los pies. Una vez has comprado el ticket, te vas donde está el metro, es decir, de aquí, concretamente Hot Spring. Y esto es lo que nos encontramos. Esta caseta de aquí sirve para calentar los pies. Esto en teoría es muy placentero, pero yo me estoy quemando. Pero aquí hay como 40 grados bien buenos, ¿eh? Claro, ahora lo entiendo. He cogido el peor sitio. Decía, ¿por qué me quema tanto? Es que aquí está la salida del agua caliente. Se me estaban quemando los pies. Aquí se está mejor. Aquí quema igual. La verdad es que ya no puedo más. Cuando pagas los 220 yenes en la oficina del tren, te dan esta toalla. Entonces, cuando acabas de utilizarla, la pones dentro de la bolsa. Me imagino que luego se debe entregar en algún lugar. Voy a preguntarlo en la caseta de información. Oiga, ¿la toalla está incluida en el precio? ¿Me la llevo? ¿O se la devuelvo y la lavan y la vuelven a...? You can bring back. Ah, I can bring? Oh. It's a souvenir. Ah, thank you. Bye. Pues me acaba de decir que me la puedo quedar, que es como un souvenir. Pues nada, me lavaré los pies en Barcelona
y me lo secaré con esta toalla recordando aquella relación extraña que tuve yo con Kioto. Amigos y amigas, me quedé sin batería mientras os quería enseñar cómo tomar el metro, pero ya estoy en el guest house en el que estoy estos 3 días aquí, bueno, estos 2 días aquí en Kioto, y Omagomi está haciéndome el cartel. Omagomi, arigato. Así que hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, y el próximo ya empieza dirección a Osaka.